¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda parte de la teórica de electricidad. Habíamos dejado en los materiales, conociendo los materiales intervinientes. Ya dentro de los circuitos, uno de los materiales básicos que necesitamos, o uno de los puntos básicos a tener en cuenta en el diagrama de los circuitos, son los elementos de corte y protección, los que llamamos habitualmente las llaves termomagnéticas y los interruptores diferenciales o disyuntores. Eh, Son dos aparatos que trabajan en conjunto, que se ponen dentro de los tableros seccionales. Da igual el orden en el que se ponga, si está primero el disyuntor y después la térmica, la termomagnética, pero bueno, tenemos que conocer un poquito cómo trabaja cada uno y cuáles son las diferencias y por qué deben estar los dos y no puede faltar ninguno de ellos. Decimos que la llave termomagnética, la característica principal es que protege al circuito. Es por su forma de trabajo. El nombre indica temperatura y magnetismo. Tiene internamente dos chapitas metálicas que cierran el circuito. Ustedes saben que cuando pasa corriente, cuando hay una intensidad de corriente dentro de un conductor, se empieza a elevar la temperatura, el conductor se calienta. Eso es algo normal, pero la termomagnética lo que hace es controlar que esa temperatura que se eleva esté dentro de los límites permitidos. Entonces, cuando se enchufan cosas de más, cuando se pone una zapatilla, cuando se enchufa algún aparato de muchísimo consumo en un circuito que no está capacitado para eso, esa temperatura que se eleva va a calentar a estas dos pequeñas láminas de metal, que lo que hacen es, al detectar esa temperatura y calentarse, se separan e interrumpen el circuito. Por otro lado, con el mismo principio que al circular la corriente se genera un campo magnético, tiene una pequeña bobina con una varillita metálica interna que lo que hace es de la misma forma. Cuando pasa demasiado corriente y el campo magnético que genera es más elevado de lo que debería ser, esa bobina acciona esa varillita y el circuito se interrumpe. Las características las vamos a ver en los datos que figuran en las llaves termomagnéticas. Ahora, un dato principal es la velocidad de acción que tiene eso, es decir, desde el momento en que, por ejemplo, se enchufa algo que está con un cortocircuito y genera esas explosiones que nosotros vemos del cortocircuito, eso eleva la temperatura en una fracción de segundo. Bueno, estas llaves actúan en el orden de las milésimas de segundo, ¿sí? Por otro lado, van a ver ustedes un número, puede ser 6, 10, 20, 25, 32, estamos hablando del amperaje, ya lo vamos a ver cómo se calcula, pero tiene que ver con la cantidad de consumo eléctrico que hay en cada uno de los circuitos. A diferencia de la termomagnética, el disyuntor se dice que protege a las personas. ¿Por qué? Porque lo que hace este aparato es controlar que la corriente que entra al circuito sea la misma que la que sale. Si detecta alguna diferencia en la cantidad de amperes, inmediatamente el disyuntor corta. Esa diferencia puede ser, por ejemplo, alguien que esté metiendo los dedos en el enchufe, por ejemplo, ¿no? Es decir, si una persona se electrocuta, lo que hace es que la corriente lo utiliza como conductor para descargar rápidamente a tierra. Ustedes saben que la electricidad va a ir a buscar la tierra, como en la naturaleza pasa con un rayo, que es corriente que se genera en el espacio, en el aire, y va a descargar finalmente a tierra. Bueno, ustedes, la persona que está tocando un cable con corriente o un enchufe, lo que fuera, se va a electrocutar, lo que hace es trabajar como conductor hacia la Tierra. Inmediatamente la cantidad de electrones que entró, de amperaje que entró, de corriente que entró, no es la misma que la que está saliendo porque se está perdiendo. Bueno, el interruptor diferencial lo que hace es accionarse, interrumpir el circuito en forma inmediata.
Esas son las dos grandes diferencias entre un aparato y otro. Dentro de los tableros seccionales o tableros secundarios, el que está dentro de la casa, nosotros vamos a encontrar el disyuntor y las termomagnéticas, que van a manejar tres grandes circuitos. Reglamentariamente en nuestro país nosotros deberíamos tener un circuito para iluminación, exclusivamente para todo lo que es iluminación, para las luces. Entonces va a haber una línea, serían estas de acá abajo, de fase y neutro, que va a manejar toda la parte de iluminación. Pudiéramos estar utilizando, por ejemplo, conductores de 1 milímetro, de 1,5 milímetros cuadrados, de 1,5. Después va a haber una llave termomagnética que maneje las líneas de toma corrientes. Esto es de mínima, ¿eh? Esto es de mínima. Vamos a saber cuántos circuitos de iluminación tenemos que tener, cuántos circuitos de toma corriente tiene que haber en una construcción. En los circuitos de toma corrientes, entonces, lo vamos a manejar con una termomagnética aparte, que va a tener 2,5 milímetros cuadrados de sección, y va a haber un tercer circuito que lo llamamos circuitos especiales. Son circuitos, por ejemplo, para aparatos de grandes consumos o para aparatos eléctricos que estén a la intemperie, que estén afuera. Caso los motores de los portones corredizos, los motores de las piscinas, de filtros de piscina y demás. Cada uno de ellos debería tener su propia llave termomagnética, ¿tá? O por lo menos un circuito de aparatos de estos exteriores o de grandes consumos interiores. Por ejemplo, acá hay otra imagen de otro tablero, que vemos una termomagnética de 40 amperes, conecta con un disyuntor de 40 amperes también, y lo que hace es lo divide en varios circuitos de iluminación, de tomacorrientes, de aparatos de gran consumo, como son los hornos y las cocinas tipo vitrocerámica y demás, un poquito menos para los termotanques eléctricos, y más o menos lo mismo para lavadoras, lavarropas y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se diferencian luego los circuitos. Hay otro sistema más que anda recorriendo nuestra instalación, que es la puesta a tierra, y es un sistema también de seguridad similar a lo que sería el disyuntor, es decir, que va a proteger a las personas que están tocando algo electrificado. Por ejemplo, supongamos, si por algún motivo en algún momento un cable se recalentó, puede que se haya derretido el plástico que lo protege. Si ese cable va a estar tocando una cañería metálica, es posible que esa pared quede electrificada. Y si una persona toca, lo que hace es, como decíamos hoy, hacer de conductor hacia la tierra. Si yo voy a todos los aparatos eléctricos, desde hace muchos años ya se fabrican con 3 patitas. De ahí la importancia de no andar con adaptadores y de tener que ir reemplazando los tomacorrientes de las viviendas. No es simplemente cambiar el de 2 patas por el de 3 y solamente conectar 2 cables. Tenemos que hacer realmente la puesta a tierra. Para esto lo que se hace es utilizar un conductor que ya lo nombramos, que es el amarillo y verde, está forrado en plástico amarillo y verde de 2,5 milímetros, que recorre todo lo que es metálico y además todos los tomacorrientes, uniendo esa tercer patita de los tomacorrientes. La puesta a tierra finalmente de recorrer toda nuestra instalación. Piensen que antes todas las instalaciones se hacían con metal, es decir, los caños y las cajas eran metálicos. Cualquier problema en un conductor que tocaba al costado estaba tocando metal. Hoy tenemos la gran ventaja, primero, que las cañerías y las cajas son plásticas, con lo cual ya eso se evita. Y ya vienen muchos aparatos eléctricos, vienen sin la tercer pata, porque el sistema de carcasas que utilizan y demás los hacen totalmente aislados. Entonces, inclusive ya hay aparatos, por ejemplo, muchos aparatos eléctricos de obra, como amoladoras y demás, las más modernas,
directamente vienen o con la tercer patita de plástico, porque la usan simplemente para que entre, enchufe y se acomode bien el enchufe, o directamente la tercer patita es inexistente. Decíamos que esa puesta a tierra, después de recorrer toda nuestra obra, va a terminar en la base, por ejemplo, suele ponerse en la base del pilar, al costadito del pilar de provisión eléctrica, se clava una jabalina de cobre, que es de material, digamos, un buen transmisor de la corriente. Ese cable amarillo-verde se ata o se funde ahí arriba de la jabalina y se clava. En obras pequeñas, clavando la jabalina funciona perfectamente y EDEA no va a venir a medirnos la resistencia que ofrece el suelo, o sea, si es una buena puesta a tierra o no. En obras importantes, por ejemplo, edificios de telecomunicaciones y demás, donde los aparatos son muy vulnerables a tormentas eléctricas o a los rayos y demás, donde hay pararrayos en edificios en altura, puede que EDEA en este caso venga y mida la cantidad de ohms que tiene en esa jabalina, si la resistencia del suelo es suficiente. Entonces tenemos que incrementar, por ejemplo, la cantidad de jabalinas a poner o mejorar la calidad de dispersión de esa corriente que tiene el suelo, agregándole líquidos y sales especiales para que sea el suelo mejor conductor. En general lo que se hace es dispersar y poner mayor cantidad de jabalinas, o a veces incluso se ponen estos cables amarillos y verdes atados a las armaduras de las bases de los edificios. Entonces ya tenemos una base metida, por ejemplo, en un sótano, en contacto con la tierra, eso dispersa un montón todo lo que es corriente, y aumenta esa medición que nos podrían llegar a hacer las empresas de provisión eléctrica. Ahí vemos el dibujito de que, por ejemplo, si un cable se dañó y está tocando la carcasa, en el dibujo de la izquierda vemos que la persona va a ser de conductor hacia tierra, y de la otra forma esa corriente se va por el cable del lavarropas que tiene los tres conductores, que la carcasa está conectada a ese cable, a ese tercer cable, y nosotros tenemos una instalación correcta donde ese tercer cable existe y recorre todos los circuitos. Eso es fundamental, no olvidarse de la puesta a tierra. Ustedes van a ver en las cañerías, eso lo vemos un poquito más adelante, que se indica el cable, ¿no? Hasta está escrito qué cable va dentro de las indicaciones de los planos. Entramos acá directamente ya a los circuitos. Van a ver que no es difícil entender la lógica de la electricidad, es lógica pura, funciona o no funciona. La electricidad no es como las instalaciones de agua, que puede que por algún motivo no calcularon bien los caños o está dañado, entonces anda a veces sí, a veces no, o anda poquito. Acá la corriente hace que los circuitos sean muy lógicos, anda o no anda, no puede andar a medias. Entonces, un circuito de tomacorrientes, esa famosa fase y neutro que nos llega a nosotros a través del proveedor de electricidad, va recorriendo las cañerías y se instala en los tomacorrientes. Tenemos, si ustedes lo dan vuelta y miran, tenemos tres tornillitos. Uno está perfectamente indicado, que es el de la puesta a tierra. O sea que en realidad tenemos los dos terminales, uno para fase y uno para neutro. Y nada más, eso es el circuito de tomacorrientes, las líneas conectadas a los dos terminales del aparato. Los circuitos de iluminación lo que tienen es que para que esta lámpara funcione, también le tiene que llegar la fase y el neutro. Si nosotros lo conectáramos así como está este de tomacorrientes, conectáramos este portalámpara, esa lámpara va a encender. Lo que no vamos a tener la posibilidad, si es directo, de poder prenderla y apagarla, de encender y apagar. Para eso se utilizan los mecanismos interruptores, los interruptores, que básicamente son unos pequeños puentecitos metálicos que se accionan, se bajan cuando uno presiona el interruptor. Abre, o sea,
cierra el circuito, baja y la fase finalmente va a llegar también hasta el tomacorrientes. Las fases que a veces tienen corriente, como este tramo de acá que está en rojo, y a veces no, no se lo llama fase, sino que se lo llama retorno, pero se entiende que es parte de la fase, va a llevar corriente. Siempre el que se corta es la fase. ¿Por qué? Podríamos poner el interruptor en el neutro, fase directa, y el neutro interrumpido por el puentecito. Y también podríamos encender y apagar nuestra luz perfectamente. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si yo quiero cambiar una lámpara, en ese caso, como la fase está directa, corro el riesgo de que si toco el culote de la lámpara o meto los dedos dentro del portalámpara, me va a agarrar corriente. ¿Se entiende? Entonces, yo al tener apagada la luz, puedo cambiar esta lámpara y sé que no hay corriente ahí. Recuerden que la corriente está entrando por la fase, hace el circuito y va por el neutro. El esquema con la nomenclatura que corresponde es este que está acá abajo. Bien. Hablábamos de que teníamos por lo menos 3 circuitos, o 2 como mínimo, si no hay ningún aparato especial, que van a ser una línea para la iluminación y una línea para los tomacorrientes. Es obvio que van a compartir cañerías en algún momento, van a ir, digamos, los colores son los mismos, pero un cable puede que sea más fino que el otro, la de iluminación es de 1,5 y la de tomacorrientes es de 2,5. Bien, está claro acá que van separados. Ahora, se puede dar, por ejemplo, el caso típico es adentro del baño, dejamos una caja y ahí mismo vamos a tener el interruptor que enciende y apaga la luz del baño, y puede que haya otro interruptor que encienda y apague, por ejemplo, un extractor u otra luz, pero en la misma caja vamos a poner un tomacorriente para que la persona pueda enchufar algo, un secador de pelo, lo que fuera, dentro del mismo baño. ¿Qué ocurre? En ese caso, no podemos poner el doble circuito, es decir, que venga una fase in neutro para este interruptor y otra fase in neutro para el tomacorriente, porque podría haber confusión. Por ejemplo, quiero cambiar algo, quiero cambiar la lámpara o quiero cambiar algo dentro de la caja. Resulta que yo voy al tablero seccional, corto la parte de iluminación porque voy a arreglar, a cambiar este interruptor, pero resulta que el tomacorriente que está ahí al lado me quedó con corriente. Entonces, siempre cuando comparten caja, tienen que compartir fase. ¿Tá? Entonces, es como la única excepción que se permite. Si comparten caja, tengo que compartir fase. Esto es muy clásico dentro de baños y toaletas. Bien. Los interruptores son de un punto. Ahora, yo con un punto puedo interrumpir más de una lámpara. Por ejemplo, esta caja es una caja que tiene un circuito de un punto que es el rojo, que va a prender y apagar 2 lámparas en simultáneo, y un circuito que es el negro, que con el retornito de ese negro que va a prender una sola lámpara. Como ven, el neutro se comparte, pero la fase no. La fase transformada en retorno después de pasar por los interruptores, en este caso, no se comparte. Es una para cada uno de los circuitos que yo quiera poner. Cuando pongan en el plano, esta caja es un interruptor de 2 puntos. Un punto para una cosa y otro punto para otra. Bien, acá tenemos uno de los circuitos que quizá le dé más dolor de cabeza a ustedes y sin embargo es bastante fácil una vez que lo logran interpretar, que es el circuito de combinación. Es el circuito que les permite a ustedes, por ejemplo, en una escalera, poder encender la luz cuando van hacia arriba y apagarla desde arriba, no tener que bajar. O en un pasillo largo, poder encenderla al principio y apagarla cuando terminaron de atravesarlo. O dentro de un dormitorio, no tener que levantarse, apagar la luz una vez que se acostaron. Puedo encenderla al entrar al dormitorio y tener
otra tecla del otro lado para poder apagarla. La lógica de estos circuitos es la siguiente. Recuerden, a la lámpara le tiene que llegar la fase y el neutro. La fase convertida en retorno y el neutro. Las llaves de combinación, los interruptores estos de combinación, si lo miramos por detrás, tienen 3 tornillitos, 3 terminales en lugar de 2 como son los interruptores normales. Quiere decir que el circuito se va a hacer. Los terminales de más afuera, a derecha e izquierda, se van a unir, serían los retornos negros estos que tenemos acá, con los terminales del otro lado que están a derecha e izquierda. Quedan solo los tornillitos centrales, ¿verdad? Disponibles. Bien. A uno le entra la fase y del otro sale el retorno. Da igual cuál sea. Si la fase la tengo, por ejemplo, en la página esta a la derecha, entraría al revés y saldría el retorno de la otra. Da lo mismo. Recuerden, los terminales externos se conectan entre sí con los de la otra llave. Me quedan los 2 tornillitos del medio. Esos tornillitos, en uno entra la fase y del otro sale el retorno. Analicemos este circuito. El neutro ya está en la lámpara, el celeste ya está en la lámpara. La fase entró por acá justo, una aclaración. Los puentecitos que forman los interruptores, que el interruptor normal puede estar levantado o puede estar tocando, en este caso está siempre tocando, pero toca a izquierda o toca a derecha. Va pivotando desde el medio, toca el contacto a la izquierda o a la derecha. Bien, si miramos el interruptor acá a la izquierda de la pantalla esta, justo quedó tocando hacia la izquierda. Quiere decir que la fase, inmediatamente que entre, viene por acá, recorremos este retorno, encontró el puentecito puesto del mismo lado, el retorno pasó y llegó a la lámpara. Quiere decir que si ustedes miran este circuito, nos tienen que decir que este circuito, la lámpara está encendida. ¿Se entiende? Bien. Es como que ustedes llegaron a la escalera o al pasillo y la lámpara está prendida, está encendida. Bien. De cualquiera de los lados que ustedes presionen el interruptor, la luz se va a apagar. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Si yo estoy acá a la derecha y presiono este interruptor, el puente saltó para el otro lado. Entonces, lo que venía entrando por este retorno, resulta que encuentra el circuito separado. Lo vemos en la imagen que sigue, justamente es acá a la derecha. Es el mismo circuito, está entrando por acá, viene por este retorno de abajo, pero como alguien apretó acá y el puentecito saltó para el otro lado, se interrumpió la posibilidad de que le llegue el retorno rojo a la lámpara. Ahora, inmediatamente cuando alguien venga de este lado y presione este interruptor, este puentecito saltó para el otro lado, accionó, viene por este retorno, cruza por este puente y el retorno principal, este rojo, le va a dar corriente a la lámpara. No es complicado, es por ahí no perderse con los cables. Siempre va a haber 2 retornos finitos, que son estos 2 negros acá en el dibujo, uniendo los terminales externos. A un punto le entra la fase y del otro sale el retorno. Circuito de combinación. Bien. Para dibujar los planos vamos a tener ciertas simbologías. Acá vemos en el dibujo, un centro es un círculo, un aplique es un círculo como con una patita, como que saliera de la pared, un tomacorrientes es un símbolo omega. Yo acá cometí un error, me olvidé de hacerle una patita más acá, justo en el medio de la omega, que es la puesta a tierra. El interruptor de un punto, que es un circulito, un punto negro con una patita, de 2 puntos, de 3 puntos. Recuerden que las cajas de 5×10, que son las que se utilizan para poner los mecanismos, interruptores y tomacorrientes y demás, no permiten o no deberían permitir más de 3 módulos por caja.
Hay interruptores más angostos, más pequeños, que entran dos en el lugar de uno, pero eso es para cuando no tenemos opción en una reforma, que no podemos romper. Imagínense, si tuviéramos que romper, hacer una reforma en un baño que está revestido con azulejos o con cerámicas muy viejas. Queremos poner otra caja porque hemos incorporado otra luz en el cielo raso o en el espejo del baño o le ponemos un extractor. Si yo quiero romper y se me rompen los azulejos y no consigo, no puedo hacer la reparación. Entonces puede que en esos casos especiales reemplacemos un módulo por un módulo más angosto que entran dos en el lugar de uno. Pero en obra nueva entran 3 módulos por caja. Quiere decir que yo no podría tener más que o 3 interruptores o, como vemos acá a la derecha, 2 interruptores y un tomacorrientes, que es el caso de los baños, por ejemplo. ¿Está? Bien, la llave de combinación tiene esta simbología, el tablero seccional es un rectangulito pintado de negro y blanco, ¿eh? Y lo que vemos es, por ejemplo, las líneas que unen los centros o los centros con las cajas y demás, son unas líneas curvas, no rectas, son unas líneas curvas que simplemente nos están marcando qué cosa se conecta con qué otra. Representaría a la manguera que va a llevar los conductores desde la caja a un centro, o desde un centro, como se ve acá, al otro centro. Pero no quiere decir que la manguera esté pasando específicamente por ahí. ¿eh? Lo que quiero decir, van a ver que esta caja conecta con el centro, pero la manguera no está en el aire. Esa caja va primero por pared, pueda que suba a través de una viga hasta la losa, luego la losa hasta el centro y demás. ¿Sí? Representa qué se conecta con cada cosa, no exactamente por dónde va la manguera. Cuando tenemos un plano, los circuitos en los planos van a ser algo parecido a esto. Es decir, lo que hablábamos recién. Esta caja conecta con este centro exterior, pero no es que va por acá al medio, va a ir por donde tenga que ir, por donde con el electricista vean cuál es la lógica del circuito, tratando de generar menores recorridos para gastar menos cantidad de cable, que es caro dentro de la instalación. ¿eh? El desafío de esto es que ustedes pongan esto es un diseño, o sea, pongan los aparatos que se necesiten, que no es solamente iluminar bien, ¿está? O sea, la iluminación es fundamental dentro de una vivienda, en cualquier tipo de construcción. Ahora, la falta de tomacorrientes o el exceso de tomacorrientes, el no poner en los lugares que tienen que ir, hay que diseñarlo. Uno de los desafíos más grandes para diseñar eléctricamente es la cocina, es complicada, hay muchísimos aparatos eléctricos, hay que poner los tomacorrientes exactamente en el lugar donde van, porque puede haber riesgo, no pueden estar cerca de una fuente de agua, no pueden estar detrás de una heladera, que resultaría totalmente incómodo para poder enchufar y desenchufar. Entonces, piensen, cuando diseñen electricidad, cuando diseñen la instalación eléctrica, piénsenlo como usuarios de cada partecita que ustedes están diseñando. Antiguamente ponían por cada habitación un enchufe, una tecla y una lámpara. Con eso se acababa el tema. Hoy tenemos, y lo vamos a ver, cantidad de aparatos para enchufar, cantidad de elementos que consumen corriente, eh, tipos de iluminación distinta. Entonces, es realmente interesante hacer una instalación, diagramar, diseñar una instalación eléctrica. Para poder pedir la conexión eléctrica, se hace lo que se llama el detalle de potencia. La potencia la vamos a dividir en potencia lumínica, que es la que utilizamos en los artefactos de iluminación, la potencia de los tomacorrientes, que son los tomacorrientes comunes que están dentro de la vivienda, y
potencia de fuerza motriz en el caso de que tengan motores de gran consumo, como bombas, ascensores, etc. ¿Tá? La potencia se saca y está indicado, cada aparato eléctrico que ustedes compran tiene indicado una potencia que está marcada en watts. ¿Está? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que la potencia en watts, cuando la dividimos por el voltaje que nosotros tenemos de 220 volts, nos va a dar la intensidad. Y esa intensidad se marca en amperes. Entonces, en base a la cantidad de watts que vayamos a enchufar en un circuito de toma corriente, por ejemplo, dividido los volts, me va a dar los amperes, que son los que yo necesito en la llave termomagnética y en el disyuntor. ¿Se entiende? Por ejemplo, un aparato o un circuito que consuma 1500 watts, dividido los 220 volts que nosotros tenemos, nos da 6,8, que serían amperes. Quiere decir que nuestra llave térmica, termomagnética, va a tener que estar para cubrir a este consumo. ¿Se entiende? Yo no puedo poner una llave acá termomagnética de 40 amperes, por ejemplo, porque es contraproducente. Es decir, va a funcionar o va a saltar cuando tengamos 40 amperes de consumo, cuando el cable a lo mejor va a estar diseñado para 6,8 amperes nada más. ¿Sí? Los circuitos que ustedes van a armar van a ser los siguientes. En la línea de iluminación, hoy la iluminación no tiene tanta importancia como antes, cuando estaban las lámparas incandescentes, porque parece que no, pero cada lamparita consumía 70, 100, 120 watts, era un consumo importante. Hoy, con las lámparas de bajo consumo primero y con los LED después, el consumo de watts es mínimo. Quiere decir que en los circuitos de iluminación no es muy preocupante el consumo porque realmente se redujo muchísimo. Lo que sí vamos a hacer, porque la reglamentación está así, es generar como máximo cada circuito que tenga 15 bocas, entendiendo por boca el centro con la cajita en la pared de interruptor. Quiere decir, si yo tengo un interruptor de un punto con una lámpara, eso es una boca. Si yo tengo en la misma caja dos interruptores y tengo dos centros distintos, tengo dos bocas. Si yo tengo un interruptor que enciende dos lámparas, sería una boca también. Por lo menos así se cobra. Los electricistas cobran por boca y se entiende por boca un toma corriente por un lado y una lámpara con un interruptor por otro. 15 bocas en iluminación y 15 bocas de tomacorrientes, teniendo en cuenta lo que decía la lámina anterior, que cada 5 tomas vamos a tener 900 watts, que salen de 500 watts por el primer toma y 100 watts por los 4 tomas restantes. Quiere decir que cada 5 tomas tendríamos 900 watts. Si el circuito me permite 15 tomas, a 900 watts serían 5 veces 900, ¿se entiende? Perdón, 3 veces 900 watts, serían 2700 watts, dividido 220 volts, van a ver que la llave termomagnética de 20 funciona perfectamente. Bien, y los de uso especial, si yo tengo un portón o tengo un motor para la piscina, puede que le ponga por seguridad una pequeña térmica termomagnética a cada una de esas. Ahora, también podemos sumarlos. En edificios puede que se sumen los de uso especial y podemos tener hasta 12 bocas con llaves máximas de protección de 32 amperes. No va a ser el caso para esta vivienda del trabajo práctico. Repito, 15 bocas de iluminación, 15 bocas de tomas que no superen los 20 amperes. Acá tienen varios cuadros que yo puse como para ver cuáles son los aparatos, cuánto consume cada uno, cuáles son los más riesgosos.
Vemos que la iluminación es ínfimo lo que está consumiendo ahora una lámpara de LED. Y acá un detalle que por ahí llama la atención. Una heladera serían 5, ojo que esto está expresado en kilowatt, o sea, esto sería por 1000. Estos serían 50 watts por hora. Pero ustedes van a ver que el catálogo por ahí dice que una heladera tiene 800 watts o 1000 watts. ¿Por qué es que consume 50? Porque acá lo que se saca es un promedio diario. Esto es un tema, un estudio de energía que se hizo, porque la heladera no está las 24 horas encendidas. A lo mejor enciende 10 minutos y corta. A lo mejor dentro de una hora y pico, otros 10 minutos y corta cuando logra la temperatura. Quiere decir que en el promedio del día o en el promedio mensual estamos hablando de que una heladera consume 50 watts. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con el uso de cada aparato, ¿sí? Y las cantidades de horas que está puesto cada aparato en uso dentro de la vivienda. Tenemos los de consumo medio, como lavarropas o estufa de cuarzo o termotanques. Por ejemplo, un termotanque eléctrico está consumiendo 900 watts, porque se enciende más veces, consume mucho más. Por ahí el catálogo dice que el termotanque eléctrico es de 2200 watts, pero eso es como tope máximo. Ahora, en las horas que está trabajando, consume 900 por día. Los de alto consumo son aire acondicionados, hornos, anafes y caloventores. Ojo con los caloventores, que no se pueden enchufar en cualquier lado, a eso me refiero. Uno dice, tengo frío en mi habitación, me compro un caloventor y lo enchufo en el primer enchufe que encuentro. Habría que revisar qué tipo de conductor tiene ese enchufe para no derretir la instalación. A veces pasan los accidentes, incendios y demás, cuando son instalaciones viejas, no están preparadas, entonces tengo conductores antiguos, subdimensionados, es decir, son secciones que no alcanzan, por ahí tengo sistema de fusibles, ni siquiera tengo termomagnéticas, ahí es donde tenemos los riesgos. No puedo llevar un caloventor con el consumo que tiene y enchufarlo donde se me ocurra. Miren acá un pequeño detalle de consumo del aire acondicionado. Si lo tienen la temperatura ambiente a 24 grados, estamos hablando de 1 kilowatt por hora. Ahora, lo bajaron a 18 y aumentó casi un 50% el consumo eléctrico. ¿Tá? Este estudio se hizo un poquito para hacer ver a la gente de cuidar la energía y cuidar el bolsillo. Acá tienen varias tablas que hablan sobre los consumos de los aparatos, como para que ustedes en su proyecto ubiquen cuántas cosas de estas tienen, cuánto van a consumir y puedan diseñar las termomagnéticas del circuito y el diámetro de conductores. Acá hay más, en horas estamos hablando, ¿ven? Acá hablamos que un calentador de agua tiene 2000 watts de potencia, pero veíamos antes que consumía mucho menos en el promedio diario. Bien, habitualmente las secciones de los circuitos, ya se los dije, para iluminación usamos 1,5 milímetros, alcance y sobra. Podemos usar 1 milímetro en esos pequeños retornos que van solamente para una lámpara, como en los circuitos de combinación o retornos de una lámpara sola. El resto de tomacorrientes, los tomacorrientes comunes llevan 2,5 milímetros. Y luego las instalaciones especiales como cocinas y hornos, que son los que más consumen, lavavajillas, lavarropas, termos, son 4 milímetros, aire acondicionado y calefacción, 6 milímetros. Habitualmente para los consumos que tenemos nosotros con 4 milímetros alcanzan. Piensen que para una vivienda normal, IDEA baja cables de 4 milímetros, o sea, tener nosotros cables de 6 milímetros internos cuando IDEA me va a bajar 6, por eso es que se hace falta hacer el cálculo de potencia. Si toda la vivienda es eléctrica, tenemos que pedirle a IDEA que nos suministre mayor potencia.
saben o recuerdan que, por ejemplo, Camusi hace un tiempo, cuando no había provisión de gas, cortó la provisión y mucha gente se quedó porque empezaron a revisar los edificios, empezaron a revisar viviendas y empezaron a cortar las provisiones de gas. ¿Qué ocurría? Si te quedabas sin gas, la reinstalación del gas lo tenés que hacer con cañerías nuevas, con las nuevas reglamentaciones, implicaba romper toda la casa para pasar caños nuevos. Mucha gente dijo, listo, pongo todo eléctrico. Pero ¿qué ocurría? No es directamente reemplazar el termotanque a gas por uno eléctrico y lo enchufo en el tomacorrientes que encuentro más cerca. Se tuvieron que rediseñar todas las instalaciones. Es decir, así como es segura, lo dijimos en la primera teórica, es seguro el uso de la electricidad cuando se hace bien, es necesario los controles por parte del profesional en obra nueva, tanto en la parte de proyecto como en la ejecución. Cuando hay reformas o ya no hay intervención de profesionales, ahí puede que vengan los problemas como estos, de enchufar algo en un lugar que no está preparado. Dos esquemas medio toscos, pero quería mostrarle, por ejemplo, que los circuitos eléctricos en el dibujo de la izquierda serían rápidamente reconocibles dos circuitos distintos. El de la izquierda son dos lámparas, que son la 3 y la 4, que se encienden cada una con su llave. En el de la derecha serían dos lámparas que se encienden de una caja sola, pero cada una con sus llaves. Si fuera solamente esta la iluminación de la vivienda, si bien van por cañerías distintas, puede que se unan al entrar al tablero seccional y siguen siendo parte del mismo circuito, porque van a ir a parar a la misma llave termomagnética, ¿se entiende? Puede que vengan de lugares distintos, pero si yo sumo 15 bocas de iluminación, las unifico al entrar al tablero y sigue siendo un solo circuito. Como rápidamente se entiende que el de la derecha es un solo circuito, va por una sola cañería y de ahí se empieza a distribuir. Esto es como si fueran las ramas de un árbol que se van abriendo. En lo que es tomacorrientes, lo que les quise mostrar es que, por ejemplo, yo acá en esta habitación tengo 3 tomacorrientes, pero para unir los 3 puede que tenga que usar las cañerías de iluminación. Entonces, recuerden que van a ser líneas distintas. Cuando comparto cañerías, esto tómenlo como una regla básica, cuando comparten cañerías, las líneas de iluminación y las líneas de tomacorrientes, en la boca, en el dibujo del medio, en la boca central, no puede haber empalmes de la línea de tomacorrientes. Quiere decir que el cable va desde el tablero, pasa entero por esa boca en el cielo raso y baja al tomacorrientes del otro lado. ¿Se entiende? Entonces, si no hay empalmes, no hay confusión. Solo se va a empalmar ahí las líneas de fase y neutro que le alimenten la lámpara, pero no las del tomacorriente. Pasan los cables enteritos de un lado al otro. Ese tomacorrientes de exterior que está en el dibujo de la izquierda, por simplicidad lo que se hace es se perfora la pared y se pasan los cables para el otro lado y ese toma, que seguramente va a ser para enchufar la aspiradora para el auto o alguna máquina de cortar pasto, son consumos normales, es un tomacorriente normal, da lo mismo enchufarlo afuera que adentro. Obviamente afuera va a ser, como vimos, una caja estanca, sin posibilidad de que nos entre el agua, pero va a estar dentro del circuito de tomacorrientes normales. En el dibujo de la derecha van a ver que hay un motor para el portón corredizo, que hay un motor para una bomba de agua sumergida. Estos no, estos llevan sus propias termomagnéticas diferenciadas de los otros tomas normales. Sería la tercera línea. Perdón. Las alturas de las cajas, acá no hay un reglamento súper estricto, pero hay un tema lógico. Anda entre 20 y 30 centímetros del piso, los centros de caja, y 1 metro de altura, porque es una altura
habitual de cuando uno entra a un ambiente, estira la mano y va a tocar la llave, la va a encontrar enseguida. No lo podemos poner demasiado alta ni demasiado baja. Por ahí el diseño es un poquito más hay que ser más cuidadoso, dónde ponemos los tomacorrientes cuando hay presencia de agua, por ejemplo, los lavarropas, habla ahí de si la carga es frontal lo puedo poner arriba y atrás, ahora si la carga es superior lo tengo que poner al costado. Las heladeras por un tema de comodidad, va arriba o a los costados, no puedo yo ponerla detrás de la heladera, porque es un error, porque luego para poder desenchufar tengo que mover la heladera con lo que eso implica si está cargada, por ejemplo, o si justamente el problema lo tengo en la heladera y me está dando corriente o algún problema así. Tiene que ser de fácil acceso para desenchufar. Lo mismo los microondas, lo mismo los artefactos para sacar los humos, ¿eh? Tiene que estar al costado. En el caso de las cocinas, por ejemplo, el hecho de que esté al costado, las cocinas se enchufan para darle energía a los chisperos y a la luz del horno, ¿no? Entonces, no podemos tener como se ponía antes los tomacorrientes atrás de la cocina. Primero, por la accesibilidad. Y segundo, porque el calor del horno deteriora esos conductores. Entonces, lo que hacemos es sacarlo hacia un costado y si tenemos muebles de cocina, bajo mesadas y demás, tenemos que hacer un agujero en el mueble y enchufar del otro lado. A un enchufe que se tenga acceso. Traten de que no sean justo las cajoneras las que estén ahí, que haya puerta, ¿sí? Lo mismo con los tomacorrientes para artefactos con agua, dijimos, como un termotanque eléctrico. Bien, no olvidarnos de que acá hasta ahora vinimos hablando de algo básico, que era encender las luces y enchufar aparatos, pero hay un montón de instalaciones que entran dentro de las instalaciones que quedan fijas en las paredes, de las cañerías y cajas que quedan fijas, metidas dentro de las paredes, embutidas, y que nosotros tenemos que prever, no podemos olvidarnos. Hoy ya no se concibe de que para que alguien ponga seguridad y tenga que ir con un cablecito de contacto entre una ventana y otra, vaya con un cable canal o con un cable suelto, pasado por la pared, así nomás. Eso en una obra nueva no se permite, eso tiene que estar perfectamente diagramado por ustedes. Entonces, piensen que, por ejemplo, va a haber timer, por ejemplo, para ciertas luces. Yo quiero que las luces del jardín se enciendan a tal hora. El timer es un aparatito que parece una llave termomagnética, va alojada en el tablero seccional, y tenemos que tener en cuenta que hay un circuito para eso. Las células fotoeléctricas que permiten encender y apagar las luces con la luz del día. Eso por ahí no es tanto el problema de instalación porque se pone en la base de la luz en el exterior. Detectores de movimiento, controles remotos, automatizaciones del tanque de agua, por ejemplo, el flotante del tanque de agua con la bomba elevadora, están automatizados. También tiene que haber un cable que va a ir desde el tanque hasta la bomba. Y si la bomba obviamente es un motor, va a tener su llave termomagnética. Entonces hay todo un circuito solamente para automatizar la subida del agua hasta el tanque. Termostatos, no olvidar que hoy hasta los calefactores a gas, por ejemplo, tienen termostatos. Pero entonces, si ustedes tienen calderas o termotanques para regular la temperatura del ambiente porque tienen calefacción por agua, va a haber un termostato a lo mejor en las habitaciones y otro termostato en el living. Y esa cañería o sea, por esa cañería va a ir un conductor que le lleva la orden a la caldera, por ejemplo. Entonces, es algo que no podemos olvidarnos de diagramar. No puede haber una obra terminada y decir, como ahora tengo calefacción por agua caliente y resulta que me olvido de la cañería para el termostato. ¿Sí? Y hay otras instalaciones que le llaman de baja tensión, que son la telefonía, los porteros eléctricos, luces de emergencia, lo que decía hoy, todo el tema de seguridad, cámaras, sensores de movimiento, aperturas automáticas, motorcitos en las cortinas de las ventanas para abrir con un mando a distancia, con un control remoto, abrir y subir o bajar las persianas, o abrir
y cerrar las cortinas internas. Entonces, todo eso, ustedes lo hablan con los propietarios, lo diseñan y lo tienen que volcar en los planos de instalación. Toda la parte de las tareas del electricista y demás lo vamos a hablar en la teórica en vivo junto con los otros docentes para que pueda haber un poquito más de participación, porque hay experiencias de obra y demás. Entonces, nos faltaría las instalaciones que van por pared, que van por techo, qué pasa cuando entra el electricista a hacer ciertos trabajos, qué pasa con la construcción en seco, qué pasa cuando va hormigonada la instalación, si hay instalaciones dentro de las losas de hormigón. Entonces, todo eso lo vemos como en una tercera parte que sería la que vamos a hacer en vivo en la clase de electricidad. Me despido con la tarea, digamos, para que ustedes vayan pensando cómo se piensa una instalación eléctrica. Eso es fundamental. Se tienen que poner ustedes en el papel de usuarios. Nada más por ahora. Hasta la próxima.